Estamos al aire con Mucho Más Leo por Tres Radio y ya lo tenemos en comunicación directa a Martín Simonetta. Él es economista. Bueno, nos va a hablar un poquito de cómo se viene la economía argentina para todos nosotros en este último tercer trimestre del año. Buen día, Martín, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Gretel? Bien, yo acá medio engripado, pero bien. ¿Cómo andás, Martín? Te saluda Juan Pablo. Bien, bueno, suerte. recién te habló Belén, ¿o no, Gretel? Te agradecemos muchísimo okay. la comunicación, Martín. Bueno, sabemos que estás en los diferentes medios de comunicación, que constantemente te vemos hablando sobre la economía. Claramente hoy el tema económico dejó de ser un tabú, ¿no? Digo, ¿por qué? Porque hace 20 años atrás los que hablaban de economía eran los especialistas, los que entendían, pero hoy pareciera que, bueno, la gente necesita saber, y yo siento que los economistas termina siendo una traducción, digamos, como si fuera del español al inglés, de la economía que se acerque a la gente, a la mesa, y que puedan comprender el fenómeno, ¿no?, económico y cómo impacta las medidas económicas de este gobierno, cómo impactan en la región. Bueno, contanos un poquito hoy cómo estás viendo el panorama en Argentina, de acuerdo a cómo el gobierno comenzó, lo que prometió y lo que hoy estamos viviendo con las medidas que, bueno, se vienen tomando a lo largo de este año. Bueno, digamos que estamos entrando en lo que se podría llamar Macri fase 2 en la economía, ¿no? Ajá. Porque ahora vamos a ver, después de las elecciones, Macri va a tener otra capacidad de implementación de políticas públicas, ¿no?, que no la tenía antes, ¿no? Por eso los primeros 2 años fueron de solucionar, estuvieron orientados a solucionar algunos temas básicos y fundamentales, como el tema deuda, por ejemplo, el tema holdouts, entre otros, el tema salida del cepo, pero no había suficiente masa crítica política para implementar otros cambios profundos. Ahora lo que se espera es que tras las elecciones se puedan efectivamente implementar estos cambios más profundos que muestren la verdadera realidad de los objetivos del gobierno, ¿no? Tal vez como se vio en la ciudad de Buenos Aires, al principio parecía que no pasaba nada, y en la segunda parte se vio, cuando se recobró capacidad política, la implementación de políticas más sólidas, claras, definidas y de un cambio concreto. Bueno, pero Martín, vos decías recién, de alguna manera se terminaron de solucionar ciertas deudas del pasado, pero de alguna manera hoy el Estado lo que entiende es que de alguna forma para reactivar la economía hoy es, pidiendo crédito, digamos, ¿no? Sobre todo no, claramente, ¿no? El camino que ha elegido el gobierno, que es un camino que se puede cuestionar, ¿no?, es el camino no de achicar el gasto público, sino de endeudarse, ¿no? Y bueno, esto tal vez lo ha hecho en el contexto de este marco de político que comentaba recién, ¿no? Muchos pensamos que el camino más directo, más rápido, era el camino de achicar el Estado y sacar el pie de encima del sector privado, ¿no? Claramente. Buen día, Martín. Ahora sí, te saluda Belén. ¿Cómo estás? ¿Cómo andas, Belén? Bien. Bueno, mira, la gente quiere saber cómo va terminando o cómo se va preparando para este casi último trimestre del año si en principio si se reactivó la economía doméstica, si esto se está sintiendo, por así decir, en las hornallas de la cocina, del día a día. Y por el otro también preguntarte hay alguna esperanza, por así decir, de aquellos que no pudieron ahorrar durante el año y lo pueden estar haciendo antes de llegar a diciembre. Bueno, es interesante el punto. Yo, más allá de las estadísticas oficiales y no oficiales, siempre converso con amigos que tienen negocios y les pregunto, ¿cómo va la venta, la producción? ¿Se vende más, se vende menos? Y lo que he notado en la segunda mitad del año básicamente, es un cambio, ¿no?, de una actitud muy prudente, de decir, está todo mal, a, bueno, mirá, se está vendiendo un poquito más, y esto tiene concordancia con los datos de oficiales, no oficiales, una pequeña mejora, digamos, ¿no? Nada absolutamente llamativo, pero sí por lo menos que se dejó de caer aparentemente, salvo algunos sectores específicos, ¿no? Pero ustedes saben que los sectores que más están reactivando la economía en estos momentos en Argentina son el sector inmobiliario, desde la salida también del cepo cambiario básicamente,
y el sector agropecuario, ¿no? Pero también se puede ver en otros sectores, con lo cual, digamos, no digo para nada que esté todo solucionado, ni mucho menos. Hace falta hacer el trabajo profundo, reforma de este Estado gigante que sofoca al sector privado a través de impuestos, de regulaciones, etcétera. Pero parecería ser que lo peor ya pasó, ¿no? Con lo cual, esto, los que vivimos en Argentina sabemos que no es poco, o será que cada vez nos conformamos con menos, pero es un punto interesante que se confirma, repito, una mini reactivación, mini, confirmada a través de cifras oficiales, cifras privadas, y también la conversación con la gente que desarrolla actividades en el sector privado, ¿no? Pero un punto interesante es que la gente no está contratando mucho más, ¿no? O sea, este pequeño crecimiento no se traduce en más empleo necesariamente, de forma proporcional, sino que sí hay mucha gente que opera a través de, como monotributista, por ejemplo, los muy pequeños, u opera en el sector informal, o se contrata poco, ¿no? Porque las leyes de contratación de empleados son terriblemente dificultosas, caras, y aparte el riesgo de despido, el riesgo de juicio en caso de despido también es muy elevado, ¿no? Que ese es uno de los grandes temas para tocar en la Argentina. Ahora, Martín, respecto de los famosos precios cuidados, bueno, que el kirchnerismo hizo honor durante mucho tiempo, bueno, tengo entendido que el gobierno va a prorrogar, dice hasta mañana, según lo que dicen los medios, los famosos precios cuidados. ¿Qué concepto tenemos hoy, digamos, a nivel económico? Vemos que el Estado pone mano en la economía, claramente. ¿Estos famosos precios cuidados ayudan de alguna manera al consumidor? Son medio como una mentira, esta famosa listita de precios cuidados, que al fin y al cabo cada vez son los menos, o los que tal vez no sé si se consumen del todo. ¿Ayudan esto al consumidor diario? Bueno, tiene que ver con una política de comunicación más que nada, no creo que sean efectivos, demostrar como que hay un compromiso y que la gente crea una cosa que no es cierta, que los precios bajan porque se cuidan, ¿no? Y los precios suben porque no se cuidan. Los precios en Argentina bajó la inflación, que fue del 40%, casi el 40% del año pasado, y ahora está en el 21.7% últimos 12 meses, pero básicamente porque hubo cambios en la política monetaria del Banco Central, ¿no? Todavía queda mucho por hacer, queda muchísimo por hacer, pero claramente el camino de los precios cuidados tiene que ver más con satisfacer la ansiedad del ciudadano común que cree que el Estado puede gobernar los precios que con las soluciones de fondo, ¿no? Ajá, y ahora respecto del tipo de cambio, ¿está actualizado? ¿Debería ser otro tipo de cambio mucho más elevado? ¿O realmente al gobierno hoy le conviene mantener, ya sabemos esta paridad que tenemos hoy? Bueno, el tipo de cambio ha pegado un estirón, un saltito, ¿no? De 15.40 en abril a los 17.50, 60, depende de cuánto lo veamos en el día de la fecha, y está un poquito todavía por debajo de la inflación, pero está mucho más cerca de lo que subieron los precios, ¿no? Más allá de eso, y ahora que viene, ya estamos cerca de la temporada veraniega, Argentina sigue estando muy cara, ¿no? Y así como está cara para producir, para competir, para exportar, también está cara para veranear. Está cara, sí, eso es cierto. Por eso la pregunta también, antes de cerrar, era cómo se viene esta temporada alta, esta nueva temporada alta que, en principio se pronostica, o por lo menos lo que los vivimos, un año bastante duro, con respecto al presidente, un segundo año de mandato que también repercutió en la economía de cada uno de nosotros, pero aquellos que venían ahorrando, digamos, cómo tienen que planear sus descansos en cuanto al dólar, y también aquellos que deciden, simplemente quedarse en la costa. Claro. Y bueno, todavía veranear fuera de Argentina, viajar fuera de Argentina sigue siendo barato en términos de los argentinos, ¿no? Sí. Más que el mundo está experimentando, y Argentina también, pero mucho menos, la revolución tecnológica aplicada a
el mercado turístico, ¿no? Que reduce terriblemente los costos, sea de alojamientos, de hoteles, y también en materia de vuelos aéreos, ¿no? En Argentina está regulado, se está tímidamente abriendo un poco el mercado aéreo, pero esto favorece digamos, el turismo externo, ¿no? Y mientras tanto el turismo nacional sigue siendo caro, ¿no? No digo que nadie va a veranear en la Argentina, claramente hay un sector que siempre veranea, la mayor parte de los argentinos, digamos, no veranea, ¿no? Eso es lo más importante de decir. La mayor parte de los argentinos no veranea, ¿sí? Y entre los que veranean, digamos, la porción de personas que veranean en el exterior son cerca de 2 millones, sobre 40 y pico de millones, básicamente, ¿no? Ya, que son muy pocos en porcentaje. Claro. Sí, claramente lo que veraneamos son en la incertidumbre, digamos, ¿no? La mayoría, porque claramente, bueno, yo no sé si tiene que ver también con ser un buen administrador de los pocos recursos que uno tiene, administrarlos bien, gastar en lo que tiene que gastarse, que sería tal vez el secreto, ¿no? Para que de alguna manera cada hogar pueda administrar, manejar los recursos, aunque ya sabemos que hay gente que no le alcanza claramente ni para el mínimo de nada. Esto es creo que es una política de gobierno, creo que están al tanto. Nos molestaría obviamente ver a un presidente o un gobierno que no haga frente a la situación. Claramente Macri nos pide constantemente que pongamos la fuerza, que todos ayudemos, que estemos unidos todos para luchar esta buena batalla. Bueno, ustedes como economistas creo que también reciben esta misma señal. Sí, claramente, ¿no? Pero yo tengo alguna esperanza respecto de este Macri con Parlamento, digamos, ¿no? Porque este Macri previo era un Macri que estaba, pero no digo un de la Rúa, ¿no? Pero era un Macri sin apoyo político para implementar medidas, ¿no? Esperemos, no apuesto ni garantizo, pero digamos que se puedan implementar algunas reformas profundas y rápidas con apoyo parlamentario. Así es. Iremos viendo, no iremos charlando qué es lo que sucede al respecto, ¿no? Pero estos 2 años, más allá de evitar que la explosión que dejó el gobierno anterior, digamos, se traduzca en una crisis como 2001-2002, desactivar la bomba, digo yo siempre, y arreglar algunos temas claves como el acceso al crédito, que fue utilizado para tomar mucho crédito externo, como vos muy bien decías, quitar retenciones sobre algunos sectores de exportadores y reducirlo en el caso de la soja, entre otros temas. Fueron soluciones básicas para, digamos, pasar estos 2 años, ¿no? Pero yo espero que este Macri con apoyo político tenga capacidad de sorpresa. Quiero ser optimista, pero no, tampoco se puede garantizar para nada, ¿no? Claramente es un gobierno, si bien mucho más cercano a las instituciones que el gobierno de Cristina Kirchner, obviamente, pero no estamos hablando de un gobierno que quiera achicar el Estado fuertemente, sino yo diría que es una socialdemocracia europea, digamos. Sí, claramente tiene una postura diferente de lo que uno suponía. Bueno, Fernando, nos tenemos que despedir, Martín. Sí. La verdad es para seguir hablando. Vamos a estar en contacto contigo en los próximos programas, como siempre, y compartiendo, bueno, el gran intríngulis, ¿no? Si vamos a cerrar esta brecha económica del año mejor. Tal cual, esperemos que así sea. Esperemos que así sea. Te mandamos un abrazo y estamos en contacto. Un gran abrazo. Gracias, Martín, un abrazo.